Hola a todos, mi nombre es Denise Ramírez Ochoa y el día de hoy les voy a hablar acerca de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y bueno, para comenzar aquí les traigo una breve definición, la cual nos dice que la neuropatía óptica hereditaria de Leber, o LON por sus siglas en inglés, es una enfermedad mitocondrial neurodegenerativa que afecta al nervio óptico y esta se va a caracterizar por una pérdida súbita de la visión, sobre todo en los adultos jóvenes que han heredado alguna de las mutaciones causales. Y pues bueno, ¿qué quiere decir todo esto, verdad? Con enfermedad mitocondrial se hace referencia a que esta enfermedad va a ser ocasionada por una mutación en el genoma de la mitocondria. Y al hablar de que es neurodegenerativa, quiere decir que va a haber una pérdida de la función del nervio óptico que va a progresar a lo largo del tiempo. Además, se hace énfasis en que es una pérdida súbita o que se va a manifestar como una pérdida súbita de la visión. Y pues con súbita se quiere decir o se hace referencia a que se va a presentar sin previo aviso. Y pues además aquí en la parte inferior de la diapositiva les traigo un dato interesante, el cual nos dice que las características clínicas de esta enfermedad fueron descritas por primera vez por el oftalmólogo alemán Theodor Leber, y pues de ahí su nombre, ¿no? Y pues esto ocurrió en el año de 1871. Y pues bueno, ya pasando con la epidemiología, es necesario recalcar que no existe mucha información al respecto de la epidemiología de esta enfermedad. Y esto se debe a que los estudios y las investigaciones que se han realizado pues son muy pocas. Pero la prevalencia que se estima en todo el mundo va desde un habitante por cada 15.000 hasta uno por cada 50.000 habitantes. La mayoría de estos estudios, como podemos observar en el mapa, se han realizado en Europa. Eh, y en Inglaterra la prevalencia se estima en uno por cada 30.000 habitantes. En Finlandia es de uno por cada 50.000 y en los Países Bajos es de uno por cada 39.000. Sin embargo, y pues desafortunadamente, en nuestro país, es decir, en México, no existen estudios que nos puedan proporcionar datos epidemiológicos de esta enfermedad. Y bueno, otra de las características epidemiológicas de la neuropatía óptica hereditaria de Leber es que es 4 veces más común en hombres menores de 30 años. Y pues este dato lo vamos a analizar cuando veamos las características genéticas de la enfermedad. Y bueno, ahora sí, pasando con los aspectos genéticos de la neuropatía óptica de Leber, como dato interesante tenemos que fue la primera enfermedad humana que se consideró de herencia materna, es decir, de herencia mitocondrial. Y pues se asoció a una mutación puntual en el ADN mitocondrial. Y con el paso del tiempo, pues se encontraron otras 16 mutaciones puntuales que ocasionaban esta enfermedad. Estas 16 mutaciones las podemos observar en la tablita de la derecha. Sin embargo, solamente tres, que son las que les remarco en el cuadro de color rojo, fueron consideradas como primarias. Es decir, son las tres mutaciones que ocasionan más frecuentemente esta enfermedad. Y pues aquí en la diapositiva nos menciona que la mutación que se da en el nucleótido 11.778 es la responsable del 50% de los casos y además es la que provoca la forma más severa de la enfermedad. Y bueno, estas tres mutaciones se encuentran en genes que van a codificar algún polipéptido del complejo 1 del sistema de la fosforilación oxidativa.
Y pues todo esto ya lo analizamos en el video pasado de la herencia mitocondrial. Eh, si no recuerdan algunos aspectos o algunas características específicas de esta herencia, les recomiendo que vayan a verlo, está en este mismo canal. Y bueno, después de este breve comercial, eh, tenemos que, pues al tratarse de mutaciones en los genes que codifican para subunidades del complejo 1 de este sistema, tenemos que lo que nos va a ocasionar esta mutación va a ser un déficit energético en las células, debido pues que el sistema de la fosforilación oxidativa, como ya sabemos, pues es el que se encarga de la producción de ATP. Y pues al estar deficiente alguna de las subunidades de este complejo, pues se va a traducir en una insuficiencia de energía. Además, van a existir niveles elevados de radicales libres y puede que se active la muerte celular programada. Estas son pues las alteraciones que nos va a ocasionar a nivel mitocondrial, a nivel celular. Y bueno, ya les había mencionado que esta enfermedad va a ser de herencia materna. Y recordando un poquito lo que quiere decir la herencia materna o la herencia mitocondrial, es que esta mutación se va a transmitir únicamente a través de la madre. Y pues una característica especial de esta herencia mitocondrial es que todos los descendientes van a estar afectados o tienen la misma probabilidad de estar afectados, tanto varones como mujeres. Sin embargo, esta neuropatía óptica hereditaria de Leber va a ser la excepción a la regla. Y esto es porque solo aproximadamente el 50% de los hombres y el 10% de las mujeres portadoras van a desarrollar los síntomas, es decir, van a tener la expresión fenotípica de la enfermedad. Y como podemos observar, la proporción de hombres es mucho mayor que la proporción de mujeres afectadas. Y pues bueno, ¿esto por qué sucede? Tenemos que en un estudio realizado en 1991 por Wu, se asoció esta neuropatía óptica hereditaria de Leber con un trastorno de dos locus, lo que quiere decir que no solo se relaciona con una mutación en el genoma mitocondrial, sino que también tiene que existir una mutación del genoma nuclear. Y pues bueno, el cromosoma que se encuentra implicado en esta neuropatía óptica hereditaria de Leber es el cromosoma X, específicamente la región 11 del brazo corto. Y pues este estudio demostró que una proporción de mujeres afectadas probablemente son heterocigotas, por lo que ellas tienen menos probabilidad de desarrollar la enfermedad y solamente se van a ver afectadas debido a la desafortunada inactivación del cromosoma X. Por otra parte, es importante mencionar que además de los factores genéticos ya mencionados, van a existir factores ambientales adicionales que van a contribuir a la expresión fenotípica de esta enfermedad. Entre ellos se encuentran una desnutrición, el consumo de tabaco y el alcohol. Y esto se debe a que son factores que alteran el proceso de la fosforilación oxidativa. Además, otras de las características genéticas de esta enfermedad es que generalmente las mutaciones se van a presentar como mutaciones homoplasmáticas, lo que quiere decir que todas las mitocondrias van a resultar afectadas. Solo en ciertos casos que pues contribuyen a un 15%, se van a dar mutaciones heteroplasmáticas. Y por otra parte, la penetrancia de esta enfermedad va a ser incompleta, lo que quiere decir que no todas las personas que tengan pues las mutaciones relacionadas van a presentar la expresión fenotípica de la enfermedad.
Y bueno, vamos a continuar con la fisiopatología. Y pues en este apartado es importante mencionar que pues el mecanismo mediante el cual se ocasiona la enfermedad no está del todo claro. Sin embargo, pues es importante recordar que hay ciertas células que requieren más energía en comparación pues a otras. Y en este caso, las células ganglionares de la retina del ojo, que son las que podemos observar en amarillo en la imagen, se las estoy señalando con el cursor, son una de las células que necesitan mayor cantidad de ATP. Por lo tanto, al haber una alteración del mecanismo de la fosforilación oxidativa, las principales células que sufren daño, pues son estas células ganglionares. Y por lo tanto, como estas células ganglionares se encargan de transmitir el impulso visual a través del nervio óptico, pues es lógico que ocurra un daño en el mismo o una pérdida de la visión. Y bueno, ya comenzando con las manifestaciones clínicas, tenemos que pues esta enfermedad, la neuropatía óptica de Leber, se va a caracterizar sobre todo por una pérdida de la visión. Eh, Esta se va a manifestar inicialmente en un solo ojo, es decir, va a ser monocular y sin dolor. Sin embargo, con el paso de las semanas y los meses, se van a encontrar afectados los dos ojos. Sin embargo, mucho antes de que se manifieste la pérdida de la visión, se van a poder observar diferentes alteraciones oftalmoscópicas, comenzando con que en la fase aguda de esta enfermedad se va a encontrar una inflamación en la parte frontal del nervio óptico, sobre todo en la parte del disco óptico, que su ubicación la podemos observar en la tercera imagen, se les estoy señalando con el cursor. Esta inflamación se va a, a manifestar debido a que va a existir una hiperemia, que es un aumento en el flujo sanguíneo, lo podemos observar en la primera imagen y en la segunda. Además de que se puede presentar telangiectasias peripapilares. Esto hace referencia a la presencia de pequeños vasos sanguíneos en forma de arañitas. Y pues también los podemos observar tanto en la primera imagen como en la segunda imagen. Además, ya en una fase más prolongada de la enfermedad, puede ser 10 meses después en la fase crónica, como se puede observar en la imagen, va a existir una muerte de las células ganglionares que se manifiestan como palidez en la parte del disco óptico. Es lo que podemos observar en esta imagen, se los estoy señalando. Y pues es esta muerte de las células ganglionares la que nos va a dar lugar a la pérdida de la visión. Ya de manera más específica podemos observar aquí en esta diapositiva las manifestaciones clínicas que se van presentando conforme pasa el tiempo. En primer lugar, podemos observar una visión borrosa, sobre todo de la visión central, como podemos observar en la imagen. Podemos observar del lado izquierdo lo que sería la visión normal y del lado derecho lo que sería una visión borrosa. Como ya les había mencionado, esta disminución va a ser sobre todo de la visión central, que es la que se necesita para leer, reconocer rostros o manejar. Por lo tanto, la persona va a referir alguna dificultad visual en cualquiera de estas actividades. Además, se puede presentar un escotoma central, lo cual hace referencia a un punto ciego dentro del área de la visión. Y pues esta puede ser literalmente un punto negro dentro de nuestro campo visual, como podemos observar en la imagen. También se puede presentar, mientras va progresando la enfermedad, una atrofia óptica bilateral, lo que nos va a ocasionar menos capacidad de la pupila de reaccionar ante la luz y nos va a reducir nuestro campo visual, como podemos observar en la imagen.
La imagen de la derecha nos muestra un campo visual normal y la de la izquierda un campo visual reducido. Después de que se pierde la capacidad de la pupila de reaccionar ante la luz, es inevitable llegar a la ceguera. Y pues esto sería la manifestación más grave de la neuropatía óptica hereditaria de Leber. Y bueno, hay algunos casos especiales en los que se presentan manifestaciones clínicas adicionales, como pueden ser temblores, problemas de movimiento y alteraciones en el sistema de conducción del corazón. Y cuando se presentan estas manifestaciones, la enfermedad se va a conocer como enfermedad de Leber plus. Y bueno, ¿cómo es que vamos a poder identificar esta neuropatía óptica hereditaria de Leber? Tenemos que, pues es importante poder identificarla porque se tiene que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades como la neuritis óptica compresiva y la neuropatía óptica infiltrativa. Por lo tanto, para el diagnóstico clínico tenemos que se va a tratar pues de neuropatía óptica hereditaria de Leber cuando hay una rápida e indolora pérdida de la visión que no va a poder corregirse con el uso de gafas. Esta pérdida primero se va a manifestar en un ojo y después en el otro al paso del tiempo. Además, pues si la persona que refiere los síntomas es una persona joven, debajo de los 30 años de edad, y un varón, las sospechas de que sea neuropatía óptica hereditaria de Leber se van a incrementar. Sin embargo, no quiere decir que las mujeres estén exentas de sufrir este padecimiento. Sin embargo, pues como ya vimos en la epidemiología, es más frecuente que se presenten varones. Y pues otro aspecto importante para el diagnóstico es que si los hermanos u otros familiares tienen esta alteración visual, pues va a ser muy probable que ellos también la presenten. Por otra parte, para poder confirmar este diagnóstico clínico, se tiene que recurrir a las pruebas laboratoriales. Estas pueden consistir en una evaluación de la mejor agudeza visual corregida y en un test de campo visual, los cuales nos van a confirmar una pérdida de la visión. Además, se pueden realizar exámenes oculares con fotografías oftalmológicas y del fondo, en las cuales se van a poder visualizar ya sea la inflamación del disco óptico en una etapa aguda o la palidez del mismo en una etapa crónica. También se puede realizar una tomografía de coherencia óptica en la cual se puede presentar el daño de las células ganglionares. Mientras tanto, en una resonancia magnética se va a poder visualizar la disminución del nervio óptico. Y pues por último tenemos que el diagnóstico de confirmación de la neuropatía óptica hereditaria de Leber se va a realizar con el análisis de ADN mitocondrial en sangre periférica y pues esta prueba tiene una fiabilidad del 100%. Y ya por último tenemos que no existe un tratamiento específico para esta enfermedad. Por lo tanto, el principal cuidado general consiste en un tratamiento para la pérdida de la visión. Sí se han desarrollado varias terapias a lo largo del tiempo. Está la terapia clásica y la terapia avanzada. Y pues en general todas estas tienen como objetivo mejorar el proceso de la fosforilación oxidativa que es pues la que resulta alterada en esta enfermedad. Sin embargo, pues no han tenido mucho éxito. De hecho, pues el tratamiento que se considera de base, por decirlo de alguna manera, en esta enfermedad son los análogos de ubiquinona, sobre todo la idebenona. Esta pues es un análogo sintético de la coenzima Q
que pues hay que recordar que tiene una función muy importante en la fosforilación oxidativa. Por otra parte, también es importante que los pacientes se abstengan de tomar alcohol, tabaco y ciertos antibióticos que también son factores que interfieren con la fosforilación oxidativa mitocondrial. Y bueno, en el asesoramiento genético tenemos que la recuperación visual suele suceder en muy pocos casos. Es decir, el pronóstico de esta enfermedad pues en general es malo. Sin embargo, la probabilidad de mejoría con el tiempo en la agudeza visual va a diferir entre las diferentes mutaciones. Es decir, el defecto o la mutación que se da en el nucleótido 3460 tiene mayor probabilidad de recuperación. Sin embargo, el defecto que se encuentra en el nucleótido 11778 tiene la menor probabilidad de recuperación. Además, en pacientes jóvenes menores de 15 años se presenta un mejor pronóstico visual. Por lo tanto, el asesoramiento genético es difícil porque no se pueden detectar las personas en riesgo de presentar atrofia óptica. Y además, en caso de heteroplasmia, que hay que recordar que se da en el 15% de los casos, pues no se puede determinar la cantidad de ADN mutante que se puede transmitir. Y bueno, lo que se tiene que hacer en el consejo genético es más que nada informarles a las portadoras asintomáticas acerca de las características de esta enfermedad y pues decirles que van a transmitir la mutación a todos sus descendientes o pues con más probabilidad a los hombres. Y es importante mencionarles también que los varones no van a transmitir esta enfermedad en ningún caso. También se puede recomendar el control de los factores externos como el tabaco o el alcohol, entre otros que pues ya vimos están relacionados con alteraciones de la fosforilación oxidativa. Y pues ya por último, en esta diapositiva les dejo las bibliografías que consulté para la realización de esta presentación.